Sí. Alberto, Buenas tardes. un saludito. Sí, buenas tardes para todas ustedes. Pues acá pendiente, ¿no?, de este proceso de expedición pedagógica que me parece muy interesante. Gladys, Muy buenas tardes, hoy desde otro sitio diferente a Misiones, como aquí, en estos espacios, en mi caso particular, eh, descansan, y para ellos es carga, es preocupación, para mí es descanso, es la posibilidad de dormir tranquilo, de poder escuchar a mis amigos y las personas me ayudan y aportan demasiado a nosotros. Entonces, nuevamente aquí, y para contarle al profe que el miércoles pasado, el artículo de la respuesta que dio de la carta, pues, que tuvo un ratico a pensar su práctica y a reflexionar sobre el escrito. Pues ahí estamos. Ay, que ahora estaba escuchando porque realmente está en la disertación de una disertación de la pospandemia, ¿no? Una disertación un poco de pospandemia. Bueno, listo, gracias. profe Silvia, Espero pues que también la jornada de hoy, como siempre, como dice Gladys, sea muy provechosa, muy productiva, muy gratificante. Siempre es muy agradable escucharlas, experiencias y pues aprender y darnos ánimos en estas épocas. Saber que hay muchos tratando, haciendo cosas, cambiando, como dirían hoy en el chat del eje, que poco a poco esas orugas se van convirtiendo en mariposa. Muchas gracias en verdad por estos espacios y bueno, aquí estamos pendientes. Un abrazo. muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me disculpo con ustedes porque estaba aquí atendiendo en la casa una visita que llegó y estaba sola. Apenas llegó mi hermana, entonces estaba como un poco ocupada. Muchas gracias de nuevo a ustedes por venir y tener y propiciar este espacio, porque sin ustedes no se podría realizar. Como siempre le digo a John Alberto, en este espacio hemos estado socializando las prácticas de pandemia, digamos así, pero son las prácticas, los trabajos que los maestros realizan en su aula y que algunos de manera voluntaria quieren darlos a conocer públicamente para que después de reflexionado ya no sea una práctica, sino que esto se convierta en una experiencia pedagógica, porque en expedición sabemos que la práctica, después de que se posibilita el interrogar, el dialogar, el ponerla en público, entonces ya podríamos hablar después de esa reflexión en una experiencia pedagógica. Estamos solamente cuatro personas. Luis Alberto, John Alberto, tú verás si quieres o dejamos para otro día o qué. Yo no tengo problema. Es decir, yo no. Lo que ustedes decidan. O empezamos y vamos mirando a ver 4:19
Sí, empecemos. Bueno, nuevamente, Yo profe, cuando yo tengo problemas ya está conectando. sí, no, se trabaja con los que estén, y además por el respeto, ¿no? De las personas Bueno, que están yo también conectadas. invité como a 7 profesores de matemáticas y no, pero empieza John Alberto, Sí, claro. que de todas maneras la práctica es bien interesante, cómo el maestro desde su experiencia, desde su saber, trata de llevar ese conocimiento a los alumnos. Sí, pues Listo, John Alberto. bueno, nuevamente buenas tardes. Antes de iniciar pues con el trabajo de la guía, quisiera pues como en una especie de introducción, digamos, dar unos soportes epistemológicos, ¿no? Desde la cual se ha elaborado y se han construido, ¿no? De hecho, pues mi trabajo en las aulas. Bueno, primero que todo, pues la postura desde la cual parto es la concepción de la pedagogía crítica. Perdón, John Alberto. Sí, ¿no se escucha? John Alberto, fuera de esos, sí, pero le iba a decir que todo es ambientación epistemológica, didáctica y metodológica. Es muy bueno recrearla con el contexto donde tú trabajas, que es bien importante. Sí, claro. O sea, qué tipo de contexto, de cómo es la escuela, quiénes la integra y demás. Bien, Ajá. puedes continuar. Muy bien, bueno, actualmente estoy en la institución educativa Santa Águeda del municipio de Palestina. Hago parte de la sede central, digamos que allí hay otras 4 sedes. Una se llama Nueva Fátima, otra se llama El Retiro y Buenavista. Y yo estoy en la sede principal. Es una sede pequeña, con estudiantes tenemos un poco más de 300. Allí la metodología, por ser escuela rural, digamos, y como política educativa del departamento de Caldas desde el año pasado, se aplica el modelo escuela nueva. Pero la ventaja que tiene el modelo escuela nueva es que es una metodología absolutamente flexible, tanto los contenidos como en sus prácticas, ¿no? Digamos que la escuela nueva supera las guías. Entonces, en ese entendido, digamos, hemos venido trabajando, ¿no? Pero también muchas veces se salta la misma metodología, ¿no? Bueno, digamos es como el contexto, ¿no? Los chicos son pues de la zona rural, también hay varios estudiantes del corregimiento de Arauca, ¿no? Somos muy pocos profesores, de hecho, y el trabajo con la comunidad también, digamos, se ha venido desarrollando también desde el punto de vista también metodológico, ¿no? Desde la escuela nueva. Ese es como el contexto, ¿no? Bueno, lo otro, digamos, es que con base en la escuela nueva, como les decía ahora, es bastante flexible el modelo y cual uno puede hacer adaptaciones, pero incluso principalmente desde el currículo. Porque lo particular, yo sí creo que hoy en día en los sistemas educativos hay que combinar, digamos, 2 acciones o 2 elementos fuertemente para generar una educación que sirva a la transformación de este país. Lo uno es la pedagogía y el otro es el currículo, ¿no? Digamos, pues hoy vemos la mayoría, no solamente de las escuelas, sino de todos los niveles de formación, del conocimiento principalmente o la visión eurocentrista, ¿no? Que nos dice pues que todo parte de Grecia. Digamos que los estudios historiográficos y cada una de las ciencias pues nos han demostrado que eso no es tan así, ¿no? Entonces, digamos, en esa lógica considero que el currículo es bastante importante para tocar una idea que más espero desarrollar un poco más adelante, y es sobre el sentido común. Bueno, entonces les decía al inicio que es la concepción de la pedagogía crítica, en este caso es la enseñanza de las matemáticas desde la perspectiva crítica, pero sí quisiera detallar en mi entender ese apellido de crítica, ¿no? Crítica lo trajo desde el punto de vista de pensar el mundo, sentir, actuar en él, pero desde el punto de vista de los de abajo, ¿no? De los desposeídos y las desposeídas, de los excluidos. Pensarse el mundo desde ahí para actuar y transformarlo desde ahí. No, porque uno claramente puede entender toda la política educativa que integra el Ministerio de Educación Nacional, digamos, y, ¿no? Impulsado por la OCDE,
Incluso ellos hablan de crítica también, usan digamos, esa palabra, ese concepto de crítica. Pero para el Ministerio de Educación Nacional, crítica tiene que ver, en mi entendido, desde el punto de vista, corrijamos las acciones dentro del sistema, dentro del statu quo, para mejorar, ¿no? Como cualquier proceso abril, digamos, donde encontramos una falla y mejorémosla, pero no se sale del sistema, digamos, por eso es que el Ministerio también habla de crítica. Y la palabra crítica creo yo que es muy importante rescatarla, digamos, de toda esa serie de tergiversaciones, porque incluso se ha convertido como en cliché o incluso una moda, ¿no? Digamos que yo entiendo por crítica entonces eso, pensar, sentir y actuar en el mundo para transformarlo desde el punto de vista de los y las de abajo, en ese sentido, ¿no? Uno claramente puede entender que el ministerio hoy en día y con su intención de quitarle la pedagogía y volver a los maestros y las maestras más que unos dictadores de clase, pues hoy en día le entregan, ahí tiene los derechos básicos de aprendizaje, tiene la malla curricular y en muchas instituciones educativas llegan nuestros compañeros y compañeras del programa Todos a Aprender y nos dicen, aplíquelo de esta manera, no quiero satanizar tanto esas posturas, hay elementos interesantes a rescatar, pero el trasfondo político es ese, ¿no? Un modelo de ciudadano, un modelo pedagógico que no cuestione nada más allá del sistema, simplemente hacer mejoras. Bueno, ese es como el concepto de pedagogía crítica en el cual trabajo, ¿no? Y también, pues, considero, ¿no?, que en las escuelas, en las aulas, conviven, incluso contradictoriamente, bueno, aquí voy a pecar por generalizar, tres corrientes pedagógicas, que a mi modo de entender está la pedagogía tradicional, la pedagogía que he denominado reformista, ¿no? La reformista es aquella que todo cambia para que nada cambie, simplemente la parte didáctica principalmente en ciertos currículos, como lo mencionaba ahora, toda la política educativa del Ministerio de Educación Nacional con su DBA, programa PTA y las mallas curriculares, ¿no? Cambian la forma de transmitir los conocimientos, le da un rol más activo a los estudiantes, el docente es como un acompañador, pero en el resto, en el fondo del currículo sigue siendo prácticamente lo mismo y encaminado a hacer mejoras al sistema y para allá. Y la tercera corriente, ¿no?, que es la transformadora de la crítica, que es sobre la cual trabajo, y es porque creemos que si es posible transformar el mundo de las aulas, en el punto de vista es una lucha de ideas, una confrontación de pensamientos, para que cada uno de los estudiantes formen su propio criterio, pero sí creemos que hay que cuestionar lo incuestionable, ¿no? Digamos, podemos levantar el tapete para barrer el polvo, como decía por ahí en algún video, corremos las cortinas para ver qué hay detrás, digamos que esa es la función de la pedagogía crítica, incomodar, ¿no? Incomodar especialmente a las doctrinas que tiene el establecimiento para poder controlarnos, digamos en ese caso. También surge la pedagogía crítica y especialmente en matemáticas, porque digamos en esta fase de la civilización, que considero una crisis civilizatoria, en la fase capitalista no, pero en su fase neoliberal sí considero que el neoliberalismo supera por mucho solamente las relaciones económicas. El neoliberalismo va mucho más allá de transferir mercancías, transferir servicios por dinero. Considero que el neoliberalismo, digamos, bueno, la corriente teórica viene desde inicios del siglo XX, ¿no?, con unos economistas, Hayek, etcétera, etcétera, pero digamos que el punto de inflexión para implementar el neoliberalismo es por allá en 1973, con el golpe de Estado en Chile, Pinochet, etcétera, etcétera. Entonces llevamos casi 50 años donde el neoliberalismo ha construido un sentido común. El sentido común pues tiene los elementos del pensar, el sentir y el actuar. Ese sentido común neoliberal, digamos, por eso es que muchas veces es combatir, uno cómo combate el neoliberalismo, más allá de las luchas gremiales que hay por derechos, etcétera, etcétera, pero muchas veces es muy difícil combatirlo porque hay un sentido común. Difícil pero no imposible. Ese sentido común del neoliberalismo, digamos que ha construido una propia utopía, y la utopía del neoliberalismo es la libertad, pero la libertad se reduce simplemente a la opción de compra, ¿no? Las personas compran, se basan en el consumismo, satisfacen unas emociones muy momentáneas, unos sentimientos muy vagos, y luego, digamos, vuelve y compra, ¿no? Digamos,
y las estadísticas a nivel mundial, incluso por allá este economista Piketty francés, que es famoso porque sacó un libro, El capitalismo en el siglo XXI, que entre otras nos habla de la desigualdad, pero más no del origen de la desigualdad, dice que desde hace más de 50 años el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, el salario, ha venido disminuyendo, pero la capacidad de compra ha venido aumentando. Y entonces la pregunta es, ¿cómo así que cada vez se tiene menos poder adquisitivo y se incrementan las compras? Digamos que ahí entra el mundo financiero y es la deuda la que respalda todo eso. Entonces ese sentido común del neoliberalismo más el individualismo a ultranza, ¿no? Digamos, nos han dicho que hay que ganar a como de lugar. Vemos a nuestros semejantes a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera, como unos competidores a los cuales hay que ganar, cueste lo que cueste, ¿no? Siempre hay que ser primero, ¿no? También nos ha dicho que se es pobre porque queremos, ¿no? Porque hay muchos casos de éxito empresariales, ¿no? Nos han contado cómo desde personas casi en condiciones de indigencia o miseria han llegado a ser presidentes de grandes corporaciones, entonces porque no queremos, ¿no? Hay todo un mito frente a ese alrededor, ¿no? Una desconfianza a ultranza. El neoliberalismo y su sentido común nos ha generado una desconfianza, por lo que les decía anteriormente, porque todos son competidores. Lo otro, desde el punto de vista de la justicia de este sistema, de este sentido común, es netamente punitivo, ¿no? Uno escucha a los compañeros y las compañeras abogadas, donde dicen que el sistema de justicia debe ser romano, ¿no? El que ojo por ojo, diente por diente, como se dice popularmente, y entonces por eso en este momento en Colombia, con el proceso del acuerdo de paz con las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras, tiene muchos ataques, especialmente porque espera plantear la verdad, descubrir la verdad, sacar la verdad a la luz, pero también porque hay otros tipos de pena, ¿no? Entonces, porque la lógica del mercado es simplemente una justicia de carácter punitiva. Y lo otro, para ir cerrando esta parte del sentido común liberal, que hay que plantear muchas cosas, es que, primero, es que casi todos los elementos de nuestra vida hacen parte de una transacción comercial, ¿no? El conocimiento, las relaciones laborales, de amistad, amorosas, sexuales, uno casi todo que puede mercadear absolutamente todo, ¿no? Digamos que eso es otro sentido común, otro aspecto del sentido común neoliberal. Y lo otro es que en su ideología lo que nos ha dicho es que a la política y a la academia quitémosle el contenido político, ¿sí? Entonces los economistas nos han dicho que no, esto no es asunto de políticos, dejen a nosotros los tecnócratas que manejamos esta situación, manejamos las cifras, etcétera, etcétera, y en la academia no se meta con política porque debe ser neutrales, porque entonces es un pecado, digamos. Entonces ellos creen que politizar es adoctrinar y entonces es un pecado, no cuestionar lo establecido. Bueno, politizar significa, por ejemplo, hablar de la importancia del agua, hablar del fracking, de la contaminación ambiental, de los modos, del modo del trabajo actual, ¿no? Y de las condiciones laborales, etcétera, etcétera, para que nuestros estudiantes, incluso nosotros mismos y nuestros mismos compañeros y compañeras, pues puedan adquirir un poco más de conciencia. Digamos, en ese sentido, el sentido neoliberal, digamos, es en el marco en el cual se mueve todo este proceso educativo, ¿no? Y aquí quisiera advertir algo, y ahora que Gladys tocó lo de la entrevista, es que no sé si se han dado cuenta de que cuando los intelectuales o los pensadores del statu quo, del establecimiento, hacen sus investigaciones, hacen sus estudios, ¿no? Eso sí es hacer ciencia, ¿no? Todo aquello, artículos, investigaciones, escritos, entrevistas, todo lo que sea, pero que esté conforme con el régimen, con el statu quo, eso es ciencia. Pero cuando personas que obedecemos a otra corriente y que estamos en el lado de transformar la sociedad, que creemos que es posible, nos acusan es de que estamos haciendo procesos de ideologización, ¿cierto? Estamos adoctrinando a nuestros estudiantes. Ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta porque si bien en las aulas hay un perfecto combate de lucha de ideas, ¿no? En estos días me vi un documental que está en Netflix, creo que se llama Otras Voces, ¿no? Sobre las víctimas del franquismo, especialmente porque están luchando para, digamos, que les puedan entregar los restos de sus papás, mamás, abuelos, etcétera, y el poder o la derecha española no deja, porque ellos saben que cada que entregan un cadáver es mover la historia, y a ellos no les conviene mover la historia porque lo que dicen es no,
no abramos viejadería, sigamos para adelante, ¿no? Digamos que en ese sentido hace parte pues, el concepto de neoliberalismo. Lo otro es para tocar matemáticas, perdón que me extiendo un poco, lo otro es que en ese sentido de que a la academia hay que alejarlo de la política, nos han dicho que las ciencias exactas, en este caso las matemáticas, son neutrales. Digamos que el neoliberalismo, esta civilización capitalista, su epistemología, su filosofía es el positivismo. Es decir, poder modelar muchos aspectos de la vida, poderlos llevarlos a unas ecuaciones matemáticas, porque la ciencia es la ciencia y lo que diga la ecuación eso es. Digamos que en ese sentido entra, o mi interés es construir la pedagogía crítica, donde planteamos de que el conocimiento no son neutrales, ¿no? Aquí voy a tocar un poco un aspecto de Nietzsche. A mí me gusta la filosofía de Nietzsche, obviamente tengo muchos reparos, y el reparo que le hago a esta filosofía y se han pegado otras corrientes es que Nietzsche por ahí decía es que no hay verdades sino interpretaciones. Digamos, en ese punto de vista yo lo critico en el sentido de que para mí, digamos para muchos compañeros de nuestra corriente, los hechos son los hechos, la realidad es la realidad, y a partir de los hechos pues cada ser humano o cada corriente pues lo interpreta conforme a sus intereses, ¿no? Digamos, entonces en ese sentido las matemáticas no son neutrales, como nos lo han querido vender, ¿no? Hoy en día en esta fase económica, digamos, ya se está hablando, ¿no? Hace muchos años y estamos viviendo lo denominado la cuarta revolución industrial, ¿no? Digamos, esta parte, incluso Marco Raúl habla mucho de esta parte, ¿no? Del capitalismo cognitivo. Lo que significa es que el conocimiento hoy en día es el principal factor de generador de riqueza, y obviamente la concentración de ella, más allá de la tierra, los medios de producción, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y esta cuarta revolución industrial pues, tiene muchas bases de otras ciencias, etcétera, como es la biotecnología, ¿no? Nanotecnología, la inteligencia artificial, robótica, la automatización, todo aquello que se puede imprimir en 3 dimensiones, y el gran manejo de datos, el Big Data. Digamos, esto y otras muchas áreas es la base de la cuarta revolución industrial. Y por ahí hay un texto muy famoso que se llama El Manifiesto Comunista, un ensayo muy corto, y por ahí nos decían que Marx y Engels, que cuando cambian las formas de trabajar, cuando cambian los procesos productivos, cambia absolutamente todo, ¿no? Y hay una frase muy famosa, cada que vimos estos procesos, digamos, la frase más famosa que estos autores quieren plantear para explicar estos cambios de producción y las formas de trabajar es que los sólidos se desvanecen, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen y los sagrados se profanan. Es decir, cuando cambian las condiciones de producción, cambia prácticamente toda la sociedad. Entonces, en ese impacto de la cuarta revolución industrial, que está basada principalmente en la tecnología, uno de sus lenguajes y constructores es la ciencia matemática, ¿no? Aquí es la importancia de la matemática para rescatarla, digamos, de esa concentración. Ahora, lo otro, las matemáticas, digamos, o las ciencias exactas, lastimosamente pocas personas les gusta estudiar esas carreras, ¿sí? Esas pocas personas que estudian e ingresan a este modelo de sociedad, a esos esferas de trabajo, digamos que ellos, como muchos están formados en la corriente que las matemáticas son neutrales, entonces hacen parte muy fácil del sistema. Y esas pocas personas, pues, al concentrar una ciencia, que es la base de nuestro modelo productivo y de sociedad, pues concentran poder, porque concentran conocimiento e incrementan la desigualdad. Entonces, desde ese punto de vista, la matemática crítica lo que hace es reconocer la importancia de la tecnología, de las innovaciones, de las ciencias, pero debemos democratizarla, llevar los conocimientos matemáticos, todas sus corrientes, desde el punto de vista de que la ciencia que necesitamos sea para el beneficio y usufructo, digamos, del pueblo colombiano y del pueblo mundial. O sea, democratizar el acceso a la tecnología, democratizar el acceso al saber y darle otra corriente, otra postura de servicio al pueblo, y no simplemente para concentrar riqueza y que nos sigan dominando, ¿no? Digamos, en ese sentido, hoy en día se toman las decisiones con esto. Y lo otro es rescatar la matemática también de ese modelo positivista y neopositivista que hoy en día todo es medible, ¿no? Digamos, el Big Data y eso. Digamos, eso es lo importante de ese enfoque de la matemática crítica, ¿no? Hay cosas que se pueden modelar matemáticamente, otras absolutamente no, ¿no? Digamos que
todos los procesos, especialmente los formativos, ¿no? La esencia misma del ser humano es absolutamente complejo y por tanto no se pueden modelar muchas cosas, ¿no? Hubo unos intentos desde las leyes de la termodinámica tratar de explicar muchos modelos sociales, pero se dan cuenta que eso es imposible, digamos, modelar matemáticamente, digamos, el amor, el odio, el sentimiento y eso. Entonces considero que desde las aulas, desde la matemática crítica, con el enfoque de democratizar el saber, para pensarnos el mundo, cuestionar el mundo, pero ante todo para aportar al mundo, porque considero que hace falta al sentido común del neoliberalismo contraponerle otro sentido común. Y en este caso, digamos, incluso los avances de la neurociencia nos han dicho que, digamos, el miedo, ¿no?, que es muy usado por las personas que están en el poder, porque es tan eficaz el miedo, porque, digamos, el miedo va directamente al hipotálamo, digamos, nuestro cerebro primario, nuestro cerebro reptiliano, y entonces uno frente al miedo reacciona inmediatamente. Por eso es que el miedo tiene tanto poder, ¿no? Y elige presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día ya están con el cuento del neochavismo, prechavismo y todo eso para generar miedo. Y lo otro es que el discurso de la esperanza, la narración de la esperanza, se desarrolla desde el cerebro, digamos, en su parte más evolucionada, que es el neocórtex, pero para generar esperanza necesitamos dialogar con las otras personas, con nosotros, indiscutiblemente, mientras que con el miedo me llega una información y absolutamente quedo en shock. Entonces digamos que desde el punto de vista neurocientífico, para combatir la emoción del miedo, para combatir el sentido común del neoliberalismo, hay que anteponer la esperanza, hay que anteponer una emoción más fuerte. Si yo quiero cambiar una emoción, tengo que instalar otra emoción mucho más fuerte para que las personas puedan adquirirla así. Entonces, en ese sentido, considero que es absolutamente necesario combatir el sentido común del neoliberalismo desde las aulas, ¿no? Desde la pedagogía, desde la colaboración, desde la cooperación, etcétera, etcétera. O sea, la contraparte del modelo neoliberal. Entonces, en ese sentido es que, digamos, enfoco gran parte de las enseñanzas de las matemáticas, ¿no? Cuestionar todo. Digámoslo con lo que pasó con las guías, digamos que principalmente surgió para mostrar las guías, principalmente surgió un malentendido, porque, y ya les voy a mostrar las guías, es que me dicen si la ven. Todavía no se ve la guía. Voy a compartir pantalla. Bueno. Si están viendo la pantalla, perdón, la guía en la pantalla. ¿Sí se ve? Bueno, entonces no sé si... Bueno, entonces aquí, bueno, ya entrando en materia, digamos, esta aventura comenzó, bueno, esta aventura no, este interés comenzó porque una vez inicia en Colombia a divulgarse los casos de contagio, comienzan todos los profesionales de la salud, epidemiólogos, etcétera, etcétera, a hablar de un crecimiento. Sí, la estamos ¿Sí? viendo. Bueno, hablar de un crecimiento. Listo, hablar un poco más. Entonces los sistemas de salud nos hablaban, ¿no?, de que es un crecimiento exponencial, el nivel de contagio, que hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hice un video donde creé un modelo matemático con información oficial de Colombia y a partir de ese modelo matemático explicar qué significa el crecimiento exponencial de los contagios, etcétera, etcétera, ¿no? Es un video que compartí incluso hoy como en el mes de abril. Luego con unos compañeros de Bogotá de la Corriente con los que trabajo, pues surge la idea de crear unas guías. Entonces las dos primeras guías, que es la 1 y la 2,
principalmente estaban pensadas para estudiantes de los grados 10º y 11. ¿Por qué? Porque para resolver esta guía se requieren dos conceptos matemáticos básicos fundamentales. El uno es graficar en 2 dimensiones y el otro es el mismo concepto de función, ¿no? Entonces la primera guía la llamé modelo matemático de la pandemia del COVID. Aquí me alejo de los postulados de escuela nueva, ¿no? Y los momentos de la A hasta la E, digamos, para que los estudiantes puedan en ese momento acceder un poco más fácil o tratar de comprender un poco más fácil este documento. Todo aquí lo que planteo es desde el punto de vista matemático, que es una función, que es un modelo matemático, qué elementos lo integran, cómo hacer, etcétera, etcétera. Toda la conceptualización pues, matemática, incluso para muchos estudiantes era un repaso, ¿no? Aquí ya viene pues la parte, unas preguntas de corte matemático. Aquí en el punto 4 está el link del video que les comenté que hice sobre el modelo matemático. Planteo unas fórmulas y con esas fórmulas los estudiantes resuelven la guía. Digamos que esta parte es muy matemática. Para su momento de construcción de la guía, en Colombia habían en su momento 28 días a partir de los cuales se emitían la cantidad de personas con el virus, con el COVID-19. Entonces digamos que esta primera guía es matemática, muy matemática. Ahí está el factor de riesgo, con información, creamos o no en las entidades del Estado, se trata con información oficial, ¿no? Digamos, esto ya es parte muy matemática, pero que le sirva a los estudiantes comprender qué es una función, qué es un modelo, porque un modelo lo que significa en matemáticas es tratar de simplificar la mayor parte posible de una realidad, para poder comprenderla y tratar de hacer unas cuentas. Estas cuentas en matemáticas no son exactas, pero sí lo que permite es, digamos, interpretar la realidad sobre cuál es su línea de acción y de movimiento y para poder tomar decisiones, ¿no? Digamos que ese es el sentido de un modelo matemático. Aquí viene la parte, ¿no? Comparar resultados, etcétera, etcétera. Ya la parte de análisis, digamos, en esta primera guía dice, realice su propio análisis con la siguiente información validada, ¿no? Aquí se habla de la cantidad de pruebas que hacían los países exitosos en su momento frente al manejo de la pandemia, que todas las noticias y todos los escenarios hablaban de Corea del Sur, y Corea del Sur lo que hizo fue con su política de prevención, y allí se hacían 5.200 pruebas por cada millón de habitantes, y la población de Corea del Sur es un poco mayor a la de Colombia, ¿no? Y digamos, en Colombia han llegado a procesar 27.000 pruebas por día. Eso corresponde justo con la proporción, sigue la proporción de casi 6 millones de habitantes. Entonces, digamos, ya vemos la diferencia frente al manejo de la pandemia. Todo aquí ya a los muchachos se le pregunta. Para ese tiempo en Colombia se hacían 505 pruebas por día, frente a las 5.200, que era la prueba estándar. Entonces, ¿qué piensan de eso y a qué se debe, etcétera, etcétera? ¿No? También en ese tiempo hubo una denuncia en las autoridades de salud del Valle, en el de Bogotá, porque muchas pruebas o tomas realizadas del COVID-19 en el Valle llegaban con mal empacadas, un mal proceso de embalaje, ¿no? Entonces lo que alteraba, digamos, la muestra, y entonces los resultados que podrían venir de ahí pues no eran los más confiables de ese caso. Entonces, digamos, con toda esa información real, verídica que anexamos, digamos, construimos la primera guía, ¿no? La segunda guía se llama Vida versus COVID. Aquí cuestionamos y tiene que ver, bueno, en ese momento no sabe, sí se estaba hablando de la renta básica, por apenas la idea estaba comenzando a coger fuerza, y aquí lo que cuestionamos es, bueno, las condiciones necesarias para vivir la cuarentena, para llevarla de la mejor manera, ¿no? Este gobierno y el neoliberalismo lo que hace es individualizar las consecuencias, las causas. Hoy en día nos dicen que estamos contagiados por culpa de nosotros, y eso en gran parte es muy cierto, ¿no? Pero digamos, esos sectores de personas vulnerables, familias vulnerables que no tienen un empleo fijo ni nada, que tienen que vivir del rebusque durante los primeros días de la cuarentena que fue tan duro, pues prácticamente una decisión de morirse de hambre o buscar el contagio, ¿no? Digamos, aquí entonces buscamos cuestionar eso.
¿no? También las condiciones emocionales, etcétera, etcétera. Y esta guía, pues digamos, se construye nuevamente con información oficial. Lo que buscamos es desde el punto de vista de grupos etarios, de género, de preexistencias médicas o comorbilidades, y cuáles serían pues las personas con mayor riesgo de contraer el COVID-19 y también de muerte, ¿no? Digamos que eso está lo que está ahí. Toda esta información, digamos, es oficial. Ahí por eso en el artículo de La Patria lo que decía el señor que escribió ese comentario, decía que elaborar información del COVID, pues obviamente debe ser así, y cualquiera del conocimiento, cualquier guía que se haga, cualquier elemento de trabajo, pues tiene que tener la información oficial y la rigurosidad. Digamos, ahí están las tablas, las fuentes, eso no, pues no se lo inventa, no me lo inventé yo. Aquí viene la parte de edad, ¿cierto? Porque muchos de nuestros estudiantes conviven con sus abuelos y abuelas, ¿no? Que tienen unas persistencias a veces muy difíciles, también para la intención de que los chicos y las chicas sean conscientes de a quién nos estamos enfrentando, ¿no? Y los porcentajes, las persistencias. Ya viene la parte de cómo es la población colombiana, ¿no? Aquí se trabaja con el DANE, etcétera, etcétera, la cantidad de personas sobre estos. Vienen las gráficas, ¿no? Ya los chicos pueden interpretar las gráficas. De hecho, pues yo a las pruebas a ver no le paro muchas bolas, pero sí les preguntan mucha interpretación de gráficas, ¿no? Así que los chicos pues tienen la capacidad para enfrentar en eso, ¿no? Y aquí les anexo el enlace, digamos, por parte del gobierno, donde constantemente están, digamos, actualizando las cifras y eso, ¿no? Entonces ya vienen las preguntas de la 1 a la 8, son preguntas que se deben resolver con base en la primera guía y en el video del modelo matemático, y son de corte matemático, ¿no? Ahora, el escándalo viene porque yo decidí compartirle esta guía, la guía 2, a los chicos de séptimo. Menos mal hice un video donde les dije que lean la información, conózcanla, compártala con sus familias, pero para resolver, no resuelven las preguntas de la 1 a la 8, sino que con base en la información que está consignada en esta guía de trabajo, van a responder las preguntas donde dice aquí a partir de reflexión, ¿no? Menos mal está consignado en un video. Cuando salió el artículo la primera vez, pues me llamó el rector, que entonces le mandé la guía y le mandé el video, y entonces donde dice pues de que claramente, muchachos, resuelvan esto. Entonces al parecer el chico pues que le pidió ayuda al autor de ese escrito, pues no tuvo acceso al video o lo pasó por alto, pero digamos porque ellos consideraban que las preguntas anteriormente eran para resolverlas, y les dije que no, digamos que ese fue uno de lo que surge, ¿no?, de ese artículo. Y lo otro es que también lo que incomodó es preguntar claramente sobre la autoría de la ley 100. Bueno, ¿quién fue el que creó la ley 100? Las preguntas obviamente no están escritas en roca ni nada, no es un evangelio, se pueden hacer muchas mejoras, pero sí creemos que en el aula lo que se debe hacer es preguntar lo más claramente posible para evitar, digamos, esas cosas, ¿no? Obviamente todo susceptible de mejoría. Entonces les incomodó. Entonces yo le decía por allá, si imagínense un profesor o una profesora de historia hablando del holocausto sin mencionar a Hitler, o de dictadura sin decir quiénes fueron los generales que aceptaron el golpe, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que hay un doble rasero. Esas dos cosas principalmente fueron las que incomodaron esta cosa, ¿no? Esas preguntas, digamos, van encaminadas a indagar si el sistema de salud que tenemos tiene las capacidades para responder o no. Hoy en día las cifras es que en Bogotá incluso ya han muerto varias personas en sus casas por el COVID-19, ¿no? Digamos, más en ese tiempo estaba lo que aconteció en México, en Centroamérica, en Perú, en Brasil, donde incluso los cadáveres los depositaban en el mar, ¿no? Con un compañero de Bogotá que está en el sur de matemáticas, y me decía que, por ejemplo, en Bogotá hay 7 hornos crematorios, de los cuales 4 son privados. Ya sabemos quién tiene acceso a los hornos privados. Entonces, y lo que me decía era que si un horno crematorio trabaja las 24 horas, más o menos de 4 o 5 cadáveres se pueden, digamos, incinerar. Entonces, esperemos que no llegue a ese punto, pero como a las cosas es muy posible que se dé,
y es un tema de salud pública, ¿no? El manejo de los cadáveres, ¿no? También cómo se maneja, y eso también obedece a las políticas de salud, porque, y de manejo, porque sabemos que la muerte, digamos, o los cadáveres hace parte del tema de la salud pública, y entonces también cuestionar eso, la capacidad instalada desde ese punto de vista, y el tipo que escribe el artículo es que cómo es posible hablar de muerte porque genera desesperanza, ¿no? Digamos pues que equivocadamente lo interpreta así, pero son temas de salud pública, ¿no? Esta es la guía. Ya la otra 3, digamos, aquí se habla de la cuarentena necesaria y el sustento vital. Aquí principalmente el objetivo es las condiciones materiales que se requieren para la cuarentena, etcétera, etcétera. Aquí les comento sobre los subsidios, los diferentes subsidios que tienen que da el gobierno, y los cuestionamos si les alcanza, ¿no? Que hagan los cálculos de los gastos económicos en sus hogares, en sus familias, qué requieren, cuánto necesitan, y comparar si los subsidios, digamos, son suficientes o no. Digamos que eso hace parte de introducción para una próxima guía, que una compañera de Bogotá hizo un aporte frente a la guía para la renta básica, y creo que es muy importante tener esto, ¿no? Cuestionar si los subsidios que da el gobierno cubren las necesidades para los hogares colombianos y poder llevar una cuarentena de la mejor manera y así tratar después de que la curva se nivele, ¿no? Digamos que ese es el principal objetivo de esta guía. ¿Qué condiciones económicas tienen las familias? Bueno, etcétera. Son preguntas pues de reflexión y que, repito, se les dio la orientación para que la hicieran en sus hogares. Y bueno, aquí están los subsidios, ¿cierto? Donde dicen cómo se llama, qué es, cuánto se les da y a qué personas tienen acceso, y las líneas de contacto, ¿no? Porque incluso para que estén pendientes de esos subsidios. Es el fin de esta guía, ¿no? Y la última guía es la de servicios públicos en tiempos de cuarentena, porque sabemos que en el departamento de Caldas ninguna de las empresas digamos, congeló el pago, simplemente, por ejemplo, la check, ¿no? Refinanciar, Aguas de Manizales, refinanciar, no sé si en Pocaldas tendría la misma orientación, pero incluso refinanciar a tasas de interés, ¿no? Ni siquiera pues con 0%, ¿no? La misma gas, ¿no? El mismo gas llegaba a los hogares que automáticamente iban a congelar las facturas, pero le iban a refinanciar a un porcentaje del IPC más 6 puntos, por ejemplo. Una cosa tenaz. Y también hubo denuncias, ¿no? De que los incrementos en las tarifas de servicios públicos, cosa que ellos, para recuperar en los hogares el consumo que se había perdido en el sector de industria y comercio. Eso lo verifiqué con un compañero pues, que trabaja en la CHEC, y digamos que eso es cierto, ¿no? Entonces la idea era aquí que cogieran las facturas de los servicios públicos antes de la pandemia y compararlas con las de producto o el consumo antes de la pandemia, y hacer pues, los cálculos de incrementar si hubo incremento o no, justificado o no, hallar el kilovatio, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos para que se cuestione. Esa es pues la guía, ¿no? Que al parecer para un sector incomodó. Entonces, digamos, bueno, eso es lo que les quería compartir. Entonces, no sé si debates, preguntas. Muchas gracias por su exposición. Ese contexto, no solo el contexto donde se realiza, sino ese político, social, económico, de donde surgen y lo que son las cosas. Pues bien, me gustaría que habláramos únicamente de la guía como mediador, o una guía como instrumento, no sé si le damos el nombre de instrumento, sino como un elemento que propicia el aprendizaje. Aunque yo tenía dos preguntas que me parecieron muy importantes cuando usted estaba haciendo la exposición, que nos decía que reconocer la importancia de la matemática, pero con el sentido democrático. Una cosa que me pareció
que a veces los profesores de español es que de español, de matemáticas nunca lo tienen en cuenta, porque dicen, no, la matemática es para estos y empiezan a excluir algunos, pero usted habla de la matemática como un generador o un ejercicio de democracia. A mí me gustaría que como seguir afirmando o justificando y argumentando esto. Y me parece que es muy importante esa explicación que nos da sobre que el conocimiento matemático hasta el momento se ha considerado como un conocimiento positivista y que otras opciones, pensar en lo social de la matemática, nunca se ha tenido en cuenta. Pues yo haría hasta ahora esas dos preguntas. No sé los otros compañeros qué otras preguntas sugieren o qué les sugieren las guías. Dora Inés. Bueno, mi pregunta es acerca de qué respuesta tuvo de los estudiantes ante este taller. Esa sería una pregunta. ¿Y qué resultado, desde los cuestionamientos que se hicieron acerca de las temáticas que estaban? Porque primero, pues que todo, felicitarlo porque eso es a lo que nos han invitado siempre, a que trabajemos el contexto real y con eso poder hacer una interrelación con las áreas. Entonces, pues eso es definitivamente lo que tú hiciste, traiste un contexto real, el del momento, y también porque ahí hay una lectura crítica desde la matemática. Si eso es pues obvio que conoce lectura crítica, simplemente diría eso. Pero sí quisiera saber qué tanto los estudiantes, qué respuestas obtuvo usted de los estudiantes y qué resultados desde los cuestionamientos que se hicieron desde la guía o el taller. Sí. Bueno, entonces, para responder, digamos, comenzar con esto y luego con la profe Dora Inés. Digamos que las matemáticas, la mayoría de compañeros y de compañeras que se dedican a esta área, como están fuertemente con la ideología positivista, porque esa es la, digamos, el currículo oculto, la base epistémica de la corriente, en las aulas simplemente dan un modelo matemático o dan el algoritmo, así se resuelve y listo, ¿cierto? Entonces y las típicas preguntas, ¿y para qué sirve eso y por qué? Digamos pues que ya depende de la habilidad de los compañeros para responder, pues digamos que muchas veces se desconecta la matemática y la realidad. Eso es como lastimosamente en el mundo de las matemáticas. Lo otro es que democratizar el saber, no. Al pocas personas adquirir esta formación en matemáticas, que estamos hablando en este caso, e ingresan a las grandes empresas, a las empresas pues a tomar decisiones. Incluso hoy en día uno ve matemáticos, presidentes de empresas, gerentes de hospitales, porque desde el punto de vista positivista para modelar algo y tomar decisiones, ¿no? Incluso en el sector financiero, Wall Street, etcétera, está lleno de matemáticos. Entonces la pregunta es, ¿democratizar el saber significa? Bueno, en matemáticas hay tres corrientes, digamos las matemáticas puros y las matemáticas aplicadas. Entonces en la matemática aplicada lo que se busca es incentivar que los estudiantes cotidianamente, hay muchos problemas, no todos, o situaciones de la vida real que se pueden resolver usando las matemáticas. Y lo otro es que accedan a ese conocimiento, pero desde el punto de vista del sentido común que sirva a la sociedad, no que se dediquen, no que lleguen a ese mundo de eruditos, muy pocos concentrados, que concentran el saber, por tanto concentran la generación del conocimiento y ya, digamos que es la intención, democratizar el saber, no solamente que puedan acceder al conocimiento matemático, pero que lo resuelvan y lo apliquen para los problemas reales de la sociedad, digamos en ese sentido. Lo otro es que de los talleres, del proceso que llevamos desde la escuela en casa, digamos que fueron las guías que más fácil resolvieron nuestros estudiantes.
fueron las guías donde menos preguntaron, donde menos requirieron asesoría. Hubo inconvenientes para resolver. La última guía era porque los audios y los mensajes de mis estudiantes nos decían: profe, es que el patrón paga las facturas y entonces las tiene en Manizales, o eso les llega y no tenemos acceso a ellas. No, entonces se les dijo, entonces hablen con sus patrones, una palabra bastante del campo, y que le permitan hacer ese ejercicio. Frente a las preguntas en sí de los estudiantes, frente a la segunda guía, que es frente al modelo de salud, uno muchas veces considera que porque son estudiantes de séptimo tienen un nivel de discernimiento, pero incluso ellos escuchan las quejas de las familias frente al tema de salud, y por ahí decían: profe, ese Uribe fue el que creó la ley 100, y yo: sí señor, ¿cierto? Y uno encuentra las respuestas, muchas quejas, ¿no? Que dicen pues que obviamente el sistema de salud es bastante deficitario para responder, que digamos que pues son preguntas naturales que todos de una u otra manera hemos vivido, y mucho más nosotros, los maestros y las maestras, que tenemos supuestamente una ley exceptuada, pero que nos toca igualmente la ley 100, miras de cama y eso. Los cuestionamientos frente a la guía, lo que pasa es que esa guía se desarrolló en el mes de mayo. El 11 de junio sale por primera vez el artículo de este señor. Yo ni siquiera me había dado cuenta, unos compañeros me enviaron el enlace, lo leí, inmediatamente pues procedí a hacer la respuesta, porque sí considero que más allá de que el señor hubiera tenido no acceso al video donde surge el malentendido de las preguntas, si hay una fuerte intencionalidad, ¿no?, de llamar a la mediocridad en la escuela pública, y también a cuestionar ciertas cosas, como es el hecho de la ley 100 y principalmente esa autoría. Entonces hice la respuesta, yo tengo un blog, la colgué en ese blog, la compartí por grupos de WhatsApp, pero también, digamos, buscando la posibilidad de compartir por el mismo medio de comunicación la respuesta, pues me contactaron con el periodista, hablé con él, entregué los materiales, y surge la respuesta nuevamente publicada, pero también el periodista lo que hace es publicar las dos columnas, digamos, pues que en la situación escolar, pues sabían, cuando surgió la primera columna, les comenté ahora que les compartí las directivas, los videos, las guías, y donde quedó claro pues de que las preguntas que eran difíciles, que obviamente no está para grados de séptimo porque no tienen los conocimientos, pero que respondan a partir de reflexiones, eso quedó claro. Incluso también quedó claro en la sección de la Secretaría de Inspección y Vigilancia, porque llamaron al rector, el rector pues le compartí el video, él me pidió la autorización para compartirlo con Inspección y Vigilancia, yo claro que sí, y eso quedó ahí, digamos pues que no trascendió más. Sí cometí un error, y fue que compartí las guías, o sea, en el colegio nos dijeron: para tal día manden compañeros los talleres para imprimir, para entregar. Digamos que yo estoy pues, la verdad, cogí las guías y las envié al correo del colegio. Ni me percaté, ni fue con mala intención sobre los logos, porque obviamente, como es un documento de la institución educativa, pues debe llevar el formato del colegio. La verdad, fue la parte más inocente, pues no caí en cuenta de eso. Obviamente hablé con el rector, les reconocí la falla y dije pues que para las próximas pues no iba a cometer esa, pues más pendiente de eso. Digamos que eso no trascendió a más. Pero inmediatamente surge la columna, muchos compañeros de otros municipios pues que he tenido contacto, he trabajado con ellos, pues me dieron su respaldo de solidaridad. Incluso un compañero que es docente de la Universidad Nacional me decía que traté de mongólico al señor, y pues no era mi intención, digamos, es su interpretación, pero sí, digamos, meternos ahí. Pues traté de responder las preguntas, no sé si hay que hacer más claridad o qué, otro comentario. Bueno, y lo otro era sobre las guías, ¿no? Digamos que la intención era esa, cómo aplicar unos conceptos matemáticos inicialmente, 2 conceptos, y luego cómo con las operaciones matemáticas básicas y con información dada resolver esos problemas. Sí, esa es la intención. Y más allá, reflexionar sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Si, digamos, porque es que muchas veces la educación rural queda rezagada, ¿no?,
así como lo escribí en la respuesta, y parece que su único destino fuera vivir eternamente en la ruralidad, que es muy importante y que por tanto no requiere muchos conocimientos, entonces simplemente quédese acá, ¿no? Digamos que esa es la intención principalmente de las guías. Aplica las matemáticas para resolver problemas reales y que puedan interpretar más allá. Porque la matemática lo que busca es analizar, comprender, investigar, pensar, deducir y encontrar diversas maneras de solucionar los problemas y también tomar decisiones. Digamos que ese es el enfoque matemático que le doy. Bien, John, me parece de verdad que muy interesante lo último que dice. Para eso es la matemática y cómo la hacemos con un tema emergente como el que está pasando. Gladys tiene la palabra. Gladys. Bueno, primero voy a estar como una forma cuando empezó la presentación, pues en el contexto de la de su práctica, y me llamó la atención la manera como él asume nuestra teoría metodológica de historia nueva. Nosotros hemos sido más críticos de la escuela nueva porque pues, en todas las lecturas que se han hecho hemos considerado que después no es la educación que se merece el sector rural. Claro que la revista aquí mejora la pieza y dice que la escuela nueva pues son flexibles y que permite añadir los contenidos y esto. Entonces, dentro de me generamos como cosas más porque hemos sido desde muchos espacios de seguir de la misma tipo de para todos y que porque ese programa tiene que tener esa profesión tecnológico y que pues lleva a la sector urbano como escuela urbana. Entonces, no sabemos, no fue cierto género. Entonces, yo me imagino que pronto no sea tan reducida porque el maestro la tenía que hacer de cambios. No sé qué más educativo unas guías que ya van diseñadas las condiciones de carreteras. Es como una... Sí. Yo siempre he dicho que para las matemáticas se debe tener el conocimiento del pensamiento matemático. Y ese conocimiento del pensamiento matemático debe estar mediado por la didáctica. Entonces, esa didáctica la da la formación. Entonces, los matemáticos a la ley no se ven, tienen que pensar en el conocimiento. Porque se hacen las matemáticas porque tienen tantas cosas muy bien desarrolladas. Esa gestión de la didáctica, la pedagogía, lo hace mucho más plausible la labor. Entonces, en relación a la metodología, ¿verdad? Se coloca rigor en la elaboración y recoge los aspectos que uno considera que estamos llamados a recoger en este momento y hacer uso generalista de ese conocimiento, generalista en el sentido de poner cosas del contexto actual y ponerlas en práctica. Y ahí se genera una discusión buena y unas preguntas que ahí están por resolver y las que se hacen en el escrito. La posibilidad de que el sector rural tenga acceso a ese tipo de líneas donde se abren las fronteras y se acepta un conocimiento de vanguardia y se contrasta. Porque entonces, porque el rural entonces tiene que hacer lo menos de lo menos y no ser no más de lo más. Entonces yo comparto, coincido con un algoritmo que es uno que genera el ruido, un economista que yo me imagino, al menos
utilicé como el retrato. Y estuvimos sentados con el computador de la finca o de él, donde sea. El niño esperaba más que el computador y el otro incapaz de responder. Incapaz por la falta de conocimiento, pero más por la rabia de que estamos apoyando a su sector político o su mente creyente. Entonces creo que esto nos da la lección si es que tenemos que ver todos los elementos para responder las cosas como deben ser. Creo que con un acierto haber dado respuesta de la página el pilar de la democracia y de la equidad, pues publicó todo el texto de la carta, pero esto nos invita a nosotros a ejercicio de las ciencias sociales, de las humanidades, desde la ética, desde las matemáticas, y debemos conocer el territorio donde estamos. Los muchachos se interesan más por las cosas que les tocan, que sean parte de diario vivir. Y tres, que debemos estar preparados para este tipo de señalamientos, cuestionamientos, en lo que como fue un hombre que hizo las cosas, las cultivó, las construyó, tiene como definición. Entonces, considero que de pronto lo que generó ahí, lo que generó la persona esta en el que hizo el artículo de la patria, es que de pronto a él le faltó información a él, economista, de saber que la niña estaba viviendo una para que investigara lo que era la parte de estadística y dos para que investigara lo que entonces diría, bueno, la próxima vez lo que posesiones lo vamos a separar. Prevención para este grupo y estadística para este. Son cosas con las que la próxima vez no mando viajado con dosifico. Entonces, son cosas que vamos aprendiendo que ir pues a la escuelera, ¿no? Entonces, hay que dosificar las cosas para poder recoger lo que se quiere, lo que se espera recoger. Pero sí como si lo pongo yo la primera parte de cómo abordar una cierta la nueva, bueno, actuación, inclusive del colectivo de muchas cosas de la escuela nueva. Y ya hemos dicho que no le ha pasado nada al desarrollo de la educación rural ni del sector rural, porque uno no ve ningún dirigente pues destacando puestos destacados de, digamos, de liderazgo, cuál liderazgo. El uso de la palabra, no sé, porque dice no que uno le critica, no verdaderamente no ha cumplido el objetivo como la presenta. Entonces ahí está la situación. Gracias. Bueno, Gladys, muchas gracias por la sugerencia, sí, la verdad, de las guías, sí, como le digo, la mandé así como así, pero frente a Escuela Nueva, particularmente también tengo muchas críticas frente a Escuela Nueva, ¿no? Muchas. Pero hay algo paradójico. En Palestina, digamos, no sé por qué razón, soy el presidente de la red de maestros del municipio. Lo acepté con las críticas aún, pero digamos decidí bajar la prevención y conocer por dentro el modelo. Me mantengo en unas críticas, pero lo otro es con lo que me quedo el modelo es la flexibilidad que tiene y que bien manejado establece relaciones con la comunidad. Aquí viene otra postura, es decir, yo sí considero pues que hay que establecer una ecología de saberes, porque el saber, el único que sirve no es el que tiene en aula, pues sí, como que yo sí reconozco la diversidad de saberes, pedagogía, etcétera. Entonces esos dos elementos me parecen muy importantes. Lo otro es que por muchas circunstancias el modelo Escuela Nueva se ha limitado simplemente a la guía, ¿no? Digamos, por eso estas guías la hice aparte, sin los momentos de la Escuela Nueva, precisamente por eso, ¿no? Si bien el modelo tiene muchas falencias,
muchas falencias y que tiene una intencionalidad además, ¿no? El comité de cafeteros y los más de 50 aliados que tienen, su objetivo es que las chicas y los chicos adquieran unas competencias laborales y se queden en el campo. Digamos, ese es el principal objetivo de este modelo pedagógico. Entonces lo que hago es, frente a esas falencias, a esa intencionalidad que tiene, darles unos contenidos, creo yo, fundamentados, estructurados y que apliquen la ciencia matemática para que despierten y el mundo es más allá, ¿no? Y yo a los muchachos les digo en el aula, los únicos que se mueren donde nacieron son los árboles y las plantas. De resto, bueno, eso que ni las plantas porque no las puede mover, pues digamos, esa es la intención, es esa, ¿no? Digamos, con la escuela nueva. Estas mismas discusiones la he tenido con Alexander Osa, que es una de las personas encargadas del modelo, el comité de cafeteros, y tenemos una buena relación. Bueno, compartimos opiniones, saberes, y donde partimos es, aprovechemos la flexibilidad del modelo y comencemos a darles contenidos de calidad, orientaciones de calidad, para que superen la visión, digamos, netamente rural. Digamos, es como la intención, ¿no? Aunque el concepto mismo de calidad tiene muchas interpretaciones, yo prefiero hablar de, digamos, como de excelencia académica. Entonces, digamos, esa es la intención. O sea, eso lo llamo yo cabalgar contradicciones. Como hay un modelo que tengo muchas observaciones, también le encuentro unas fortalezas, pero también como cabalgo yo esas contradicciones, digamos, ahí no, digamos, superar ese binarismo, pero digamos, es muy interesante esa discusión. Gracias, yo quiero saludar a las personas que han llegado, a Alexander, a Jimena, a Isabel Cristina y a Juan de Dios. Muchas gracias, estamos escuchando la socialización del trabajo que desarrolla John Alberto en Santágueda sobre la matemática crítica. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o qué observación tienen. Yo veo una cosa, John Alberto. Bueno, le doy la palabra a Jimena y ya pregunto. Jimena. Buenas tardes a todos. Yo quería preguntarle a John cómo es el desarrollo de su clase de matemáticas. Me gustaría que contara antes de la cuarentena y después de la cuarentena cómo es el desarrollo de la clase, cómo es la decisión de los chicos frente a las temáticas que se trabajan. Como él orienta matemáticas, normalmente matemáticas es a la primera hora, no sé si integran las actividades de conjunto. Hola Jimena, pues actividades de conjunto, digamos, he hecho muy pocas en el aula, porque digamos yo con los chicos, digamos que eso es como por mi forma de ser, trato de generar mucha empatía con ellos, entonces a ellos les gusta estar conmigo, porque hago una introducción, contextualizo la matemática, en los ejemplos que los pueda dar materializados los hago, los molesto, etcétera, etcétera, pero con el objetivo, ¿no? Y digamos como guiarlo a la realidad, ¿no? Y también viene el discurso crítico, ¿no? Y qué piensa, qué opina frente a todo eso, digamos, es como la orientación, o sea, llegar, saludar, molestarlos, cómo les fue, cómo están, bla, 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 luego, bueno, en qué íbamos, en qué no íbamos, les cuento a veces una historia, una anécdota, a veces me invento cosas como para bajar la tensión, luego introduzco una clase, luego hay un momento pues explicativo, ¿no? Donde les sugiero, por favor, el aula es su celular, mírenme a mí, modo avión, pues así como con tips de tecnología los molesto, y ya luego pues pasamos a la parte del ejercicio práctico. Eso es pues como lo que generalmente se hace en la clase. Y lo otro es que a los chicos, muchos sí pues obviamente me han dicho, profe, qué pesa la materia, pero me gusta usted. Digamos, por ese nivel de empatía pues que uno logra establecer, no con todos, pero sí con muchos, ¿no? Pero la ventaja de la parte práctica es que uno se acerca, uno les dice cómo ha estado, porque la parte emocional es muy importante. Aquí el problema para el aprendizaje de la matemática se requiere es la actitud y la aptitud, y tratar de que emocionalmente estén lo más tranquilos posible. Y les voy a contar una anécdota aquí que me pasó con el WhatsApp y con las guías. Es que hubo un estudiante
que, profe, no entiendo, pues como cerrado, como muy prevenido. Lo llamé, hablé con él. ¿Ya se bañó? No. ¿Ya desayunó? No. Entonces, amigo, haga lo siguiente. Bañe, desayúnese, no sé qué tan, camine, salte, esté despejado y vuelva a leer. Y luego lo llamo. Y así fue. Le hice una videollamada, profe, me sirvió la saltada, ¿no? Entonces, muchachos, también como distensionarlos un poco de la carga que tiene pues matemática en sí. Pero digamos, ese es como el modelo Jimena. Empatía con ellos, tratar de aplicarla lo más pronto posible, pero si hay momentos de abstracción, ¿no? Que es la parte importante, y el momento de abstracción es donde pues, se requiere pues, el típico comportamiento de silencio y concentración, ¿no? No sé si quedó claro, Jimena. Berto, ¿hay alguna forma? De todas maneras, la guía está integrada con temas de sociales, con temas que le permiten pensar, la lectura, la crítica, la consulta. Con algunos profesores, por ejemplo, ¿has pensado que se puedan realizar estas actividades, que la guía pueda integrar otras áreas? Sí, claro. De hecho, en la sede donde yo estoy, que es la central, pues de hecho yo puedo resaltar otras dos compañeras que tienen un pensamiento crítico en el campo de la definición, pues que ya al inicio, y hacen cuestiones muy interesantes. Y hemos hecho cosas, digamos, por ejemplo, hemos logrado en la institución educativa que en las típicas izadas de banderas, pues ya no se hable, digamos, de descubrimiento de América, lo que hemos logrado hablar de la otra versión, ¿no? Que fue una invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Al Día de la Mujer, por ejemplo, hemos logrado dar la perspectiva, ¿no? de la lucha feminista, de que estamos en un sistema patriarcal y tal. Hemos reconocido pues, la lucha de las mujeres históricamente, etcétera, etcétera. O sea, ganarnos esos espacios, porque esos escenarios, esos símbolos son campos de disputa, como les decía ahora, para a un sentido común neoliberal anteponerle el otro sentido común, etcétera, etcétera, el 1 de mayo. O sea, hemos logrado con otras compañeras, digamos, hacer ese tipo de cosas en las instituciones educativas. Pero también movilizamos a los chicos, ¿no? Y a las chicas. Digamos que eso es importante, los espacios que genera la escuela. Y claro, digamos, a mí particularmente me ha pasado mucho en los colegios donde yo he trabajado. ¿Usted es de matemáticas o de sociales? ¿Usted es de matemáticas o de filosofía? Digamos que, pero precisamente porque tienen esa visión, ¿no? Del modelo, de esta civilización, de que cada uno tiene una especialidad y no podamos cruzar. Digamos que precisamente es todo lo contrario, ¿no? Entrelazarlas más para tener un pensamiento más complejo en el sentido de poder interpretar y que nos quepa el mundo en la cabeza. No sé si la compañera Isabel quería decir